Sí, sí, buenas noches a todos. Vamos a empezar la exposición del día de hoy con el grupo número uno. El tema es referido a de la unidad 4, descubrimiento de conocimiento en base de datos. Muy bien, vamos a en principio emitir unos criterios conceptuales para luego entrar a ver las técnicas de descubrimiento de conocimiento y con suerte vamos a hacer algún ejemplito. Sí, funcionando, ¿no? En ese sentido, empezamos, bueno, en el tratamiento de información tenemos dos tipos de tratamiento, ¿no? El análisis de datos dirigido a la verificación, ¿no? ¿No? Donde los datos tienen un atributo categorizador, clasificador. De eso vamos a hablar a continuación porque va a ser una característica fundamental para cómo descubrir conocimiento en datos, ¿no? Entonces, reitero, hay análisis de datos dirigido a la verificación en primera instancia y después el análisis de datos dirigido al descubrimiento de conocimiento, ¿no? En la primera referencia, no se necesita un atributo categorizador, ¿no? Dentro del conjunto de datos. Y en el segundo, en el análisis dirigido al descubrimiento de conocimiento, los datos no tienen un atributo clasificador. Entonces, analizando, viendo la evolución científica técnica, esto ha sido una inquietud, en principio, de la matemática y ha ido tendiendo a la estadística. Y luego, de la estadística misma al aprendizaje automático. Paulatinamente, del aprendizaje automático a la minería de datos, ¿no? Aprendizaje automático dentro del lenguaje inglés, digamos, es machine learning, ¿no? A la data mining, ¿no? Y finalmente de la minería de datos a la inteligencia de negocio. Esta ha sido la evolución, ¿no? De la inquietud del análisis de datos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos en esta charla, vamos a apuntar a la minería de datos como tal, ¿no? Eh, sí, hablando de historia, en 1906, ¿no? Estas tres personas, Stanley, Francis y Freeland, a bordo del Stanley Steamer, rompieron una marca mundial, ¿no? De 15.000 millas por hora, volando a 122.000 millas por hora, ¿no? Eso fue el año 1906. Pero a finales de 1969 conocemos que los astronautas del programa Apolo volaron a una velocidad cercana a 25.000 millas por hora. Es decir, 23 veces más rápido que la anterior marca, ¿no es cierto? Un cambio brusco en este tema. Por otra parte, si analizamos cómo es el tamaño de las bases de datos, ¿no? Hace 2 décadas, muchas empresas en promedio podían almacenar su información en 10 megabytes, ¿no es cierto? Ahora se habla de medidas en terabytes, es decir, 100.000 veces más enorme, ¿no? Entonces, en el tema de base de datos, se reconoce que actualmente es más fácil almacenar los datos, ¿no es cierto?, en base de datos, pero es más difícil y más tedioso y se está retrasando el análisis de esos datos, ¿no? Muy bien, entonces, para entender a la minería de datos, sí, se la puede entender como un proceso dual, ¿no? ¿Ya? Como tratamiento de la información, ¿no es cierto? Esta minería de datos sería solo un proceso, un paso dentro de todo el proceso de descubrimiento de conocimiento. Asimismo, dentro del mismo proceso de descubrimiento de conocimiento pueden haber otra serie de técnicas, ¿no? Otra serie de metodologías, ¿no? Pero vamos a considerar esta metodología, la minería de datos, ¿no? En ese sentido, si consideramos a la minería de datos solo como un paso dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento, entonces se lo usa para predecir y para describir solamente, ¿no? Para predecir una o más variables de la base de datos, ¿no? Para predecir otras variables, en base a esas una o más variables de la base de datos, para predecir otras variables de interés, ¿no? O para describir, ¿no? Buscar patrones interpretables que divulguen a los datos, ¿no? ¿Ya? De esa manera, la minería de datos se concibe como un proceso dual, ¿no? De análisis y de síntesis de datos.
pero algunas veces a la minería de datos se la considera como núcleo, ¿no? Resaltando el carácter operacional que tiene la minería de datos, que involucra todos los pasos ¿no? del proceso de descubrimiento de conocimiento. En ese sentido, ahí sí la minería de datos juega un papel de núcleo, que engloba a todas ¿no? a todo el conjunto de metodologías y técnicas para el análisis de datos, ¿no? Aprendizaje automático, machine learning, base de datos, análisis de agrupamiento, estadísticas, visualización, ¿no? Entonces, la minería de datos considerada como núcleo puede, ¿no? tomar en cuenta toda esta serie de metodologías y técnicas, ¿no? Y siendo esta la que conjuncione, la que consolide, digamos, todas esas técnicas, ¿no? Entonces, si es así considerada la minería de datos, ¿no? se la tilda del núcleo fundamental dentro de la ingeniería del conocimiento. Bien, entonces, es hora ya de emitir un concepto. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos es un proceso de exploración y análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? de forma automática para descubrir patrones y reglas útiles en la toma de decisiones. Sí, normalmente se usa, como verán, para grandes cantidades de datos, pero lo que no quita que también la minería de datos sirva para analizar un conjunto determinado de datos, pero complejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces, dentro de todo lo que es el procesamiento de datos, el análisis de datos, podemos ver cómo está posicionado la minería de datos dentro del enfoque corporativo, ¿no es cierto? Sabemos que en la corporación, en una empresa, en la entidad, hay siempre OLTP, ¿no? Procesamiento ¿no? de transacciones en línea, ¿no es cierto? Que exploran bases de datos, ¿no es cierto? Luego va a haber, y ya muchas entidades están, ¿no es cierto?, aplicando, empleando lo que es un data warehouse, ¿no? Con diferentes data marts, ¿no? Ya organizados, ya funcionando, digamos, ¿no? Muy bien, pero posteriormente puede haber lo que son los sistemas de información para la dirección, ¿no? ¿No? Los sistemas de soporte a la toma de decisiones y también la minería de datos y descubrimiento de conocimiento, ¿no? Considerando, ¿no? diferentes técnicas que pueden englobar esta minería de datos, ¿no? Árboles de decisión, agrupamientos, redes neuronales, regresión, análisis de asociación, algoritmos genéticos. O sea, una vez, una vez ya pasando de las transacciones que uno puede hacer sobre una base de datos, los diferentes análisis multidimensionales que puede hacer sobre un data mart warehouse, posteriormente se puede hacer, como verán, se puede aplicar, ¿no? Herramientas, metodologías para la inteligencia corporativa, ¿no? Entre ellas, sistemas de información para la dirección, reitero, sistemas de soporte de la toma de decisiones y minería de datos y descubrimiento de conocimiento. Entonces, bajo ese sentido, existen los estratos ¿no? de Business Intelligence, lo que son la inteligencia de negocio, ¿no? Se puede ver como una pirámide, ¿no? Donde en el fondo, en la base, están las fuentes de datos, ¿no? Luego está el warehouse encima, luego la exploración de datos, luego estará la minería de datos, luego la presentación de resultados y la toma de decisiones, ¿sí? Toda esta serie de niveles, ¿no es cierto?, que uno va explotando en la entidad, en la corporación, ¿no? Es importantísimo llevarla a cabo para tener un potencial de soporte a la toma de decisiones de negocio, ¿ya? Asimismo, existen niveles del manejo de la información, ¿no? También descritos en una pirámide, donde en la base estarán los sistemas transaccionales básicos, ¿no es cierto? Las bases de datos relacionales, ¿no? Encima estarán las bases de datos multidimensionales y en la parte superior de la pirámide el descubrimiento de conocimiento. Así, en la base tendremos datos puros, luego tendremos tablas, ¿no es cierto? Luego tendremos cubos y fíjense, al final tendremos ya patrones, ¿no? Patrones que es justamente lo que, por ejemplo, la minería de datos obtiene, ¿no?
Bien, entramos ya al proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿no? Es todo un proceso con una serie de etapas, ¿sí? Estos han sido puestos a consideración en un Congreso Mundial del año 1996 en California, en Estados Unidos, y el objetivo es a través de, ¿no es cierto?, de disponer datos, poder luego obtener conocimiento. El conocimiento es poder, ¿no? Aunque actualmente más que conocimiento, la información es el poder, ¿no? Muy bien, entonces este proceso de descubrimiento de conocimiento tiene diferentes etapas, ¿no? Sí, tenemos la selección de datos, el preprocesamiento, la transformación, la minería de datos como tal, es decir, la técnica, la aplicación de una técnica de descubrimiento de conocimiento, ¿sí? Y luego la interpretación y evaluación de resultados, y así, para acabar, ¿no? Entonces, ahora vamos a describir etapa por etapa, ¿no? Y quisiera que tomen atención porque quisiéramos que el trabajo que vayan a presentar ustedes sea, ¿no?, siguiendo esta serie de etapas de descubrimiento de conocimiento, ¿no? Entonces, a por ello. Miren, en la primera etapa de determinación de objetivos, ¿no es cierto? Eh, eh, Significa entender el dominio de aplicación, ¿no? Entender sobre qué campo de aplicación estamos hablando, ¿no es cierto? Ustedes escogerán, ¿no? Y para ello también les vamos a indicar un repositorio de información, ¿no?, dentro del cual pueden ustedes escoger alguna fuente de información y pueden realizar ¿no?, el trabajo práctico. Asimismo, es importante conocer el conocimiento relevante, ¿no es cierto? Los objetivos del usuario final, ¿no? ¿Qué se quiere? ¿Ya? Entonces hay que, en ese sentido, desarrollar una definición cuidadosa de las necesidades, ¿ya? Estimar el tiempo en el que se espera obtener resultados, ¿no? Realizar un primer análisis de costo-beneficio, por ejemplo, ¿no? Esto es importante hacerlo para proyectos grandes, ¿no es cierto?, donde el recurso económico sea fundamental. Muy bien, entonces, una vez determinados los objetivos, ¿no?, entramos a esta etapa de la selección de datos, ¿ya? Selección de datos. ¿No es cierto? Como que antes conocemos el dominio de aplicación, sabremos cuál es la fuente de datos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los datos, ¿no?, para la selección de datos tenemos que ver si hay datos con variables de tipo clasificadores, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de variable clasificadores? Los nominales, ¿no?, que nombran el tipo de objeto sin establecer un orden, ¿ya?, nominal simplemente. Luego hay los ordinales, donde sus valores posibles tienen un orden, dice, ¿no?, ordinales. Esos son los datos de tipo clasificadores. Luego están los datos de tipo cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, los datos cuantificadores de tipo continuo y discreto, ¿no? Los de tipo continuos van a ser números reales, por ejemplo, y los de tipo discretos van a ser números enteros, ¿no? Números enteros. Muy bien, bajo esa figura, aquí tenemos un conjunto de datos, lo que vamos a denominar de aquí en adelante un dataset, conjunto de datos, ¿no? Es una tabla, aquí pequeña como se la ve, pero compleja en sí, ¿no? Por ejemplo, estos son los días aptos para jugar al tenis, dice, ¿no? Días aptos para jugar al tenis. Es decir, miren, día lunes, ingresos tanto, ¿qué será, no? Ingresos del público. Tipo del día, soleado, nublado, lluvia, soleado, nubia, fíjense, ¿no? Luego está, ¿no?, el atributo temperatura, temperatura del día caliente, 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 templada, fresca, y así sucesivamente. Temperatura en grados, ¿no?, 32 grados centígrados, 34, y así sucesivamente. Humedad alta, ¿no?, alta, normal, alta, ¿sí? Viento débil, fuerte, y este atributo, ¿no? Este atributo es importante que lo consideren. Fíjense, es un conjunto de datos donde nos dice son los días aptos para jugar al tenis. Aquí puedo poner, ¿es apto para jugar al tenis? No, no es apto. Con todas estas características, no es apto para jugar al tenis ese día. Aquí, el segundo día tampoco es apto, el tercero sí es apto, el
cuarto es apto, el quinto es apto, el sexto no es apto, y así sucesivamente. Fíjense que este atributo clase es el atributo que categoriza a cada registro del conjunto de datos, ¿no? Por eso, recuerdan, al principio indicamos datos, ¿no es cierto?, que tienen un atributo categorizador o clasificador, es este. De todo este conjunto de datos, este atributo es el atributo categorizador, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Pero hay a veces conjuntos de datos que no tienen un atributo categorizador, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas de analizar a los datos, ¿no? A los conjuntos de datos. Muy bien, no se olviden, seguimos en la siguiente etapa del descubrimiento de conocimiento en bases de datos, es el preprocesamiento, ¿sí? ¿No es cierto? Una vez que ya hemos seleccionado los datos, ahora los vamos a preprocesar, ¿no?, para obtener datos preprocesados. Entonces, el objetivo es asegurar la calidad de los datos, ¿no?, seleccionados antes, ¿no? Para ello se aplican métodos estadísticos y de visualización. ¿Para qué? Para obtener datos con ruido, datos de valores perdidos, y si queremos, realizamos la normalización, ¿no?, de esos datos. Muy bien, si tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo gráfico, dos variables x e y, y vemos, por ejemplo, que la mayoría de los datos están en esta nube, ¿no es cierto? En principio se puede decir que si hay datos muy dispersos, como este, ¿no es cierto?, y otro que puede estar aquí abajo, entonces estos son datos con ruido, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Asimismo, podemos realizar técnicas de visualización. Por ejemplo, sobre nuestros datos, ¿no?, podemos aplicar alguna herramienta o nosotros mismos podemos calcular las medidas estadísticas de cada variable, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo el despliegue de tres variables, esfuerzo, tiempo y calidad. Y estamos viendo que para cada variable, ¿no?, tenemos, les decía que nosotros para preparar los datos tendremos que realizar, ¿no?, visualizaciones, por ejemplo, usando medidas estadísticas, ¿no?, para las variables. Una variable puede ser un esfuerzo, ¿no? Una variable en este caso es un atributo, ¿ya? Entonces, para el esfuerzo, para la variable esfuerzo, podemos encontrar la mediana, ¿no?, la media, ¿no es cierto?, los valores mínimo, máximo, ¿no?, de ese atributo. Podemos encontrar también, no sé, aquí está mostrando la distribución normal, ¿no?, entre qué porcentaje está la cantidad de registros, ¿no? Y así entonces podemos realizar la visualización de los datos. También podemos ver los datos de forma dispersa, ¿no es cierto?, con los gráficos de dispersión. Fíjense, aquí tenemos un plano tridimensional donde tenemos una variable, otra y otra. Y se puede ver aquí que la mayoría de los datos tiende a estar en esta nube, donde se entiende que estos datos tienen en la variable tiempo, ¿no?, una tendencia a un valor alto en la variable tiempo, ¿no? Muy bien, y podemos tener datos cuantificados, ¿no? Fíjense, pueden ser estos nuestros atributos, TI, TE, ¿no?, HU, BI, clase, y podemos tener datos así también, de esta forma, numéricos, pero cada número puede corresponderse con un valor determinado, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense que esta es la tablita que analizábamos anteriormente, ¿no?, de los días aptos para jugar al tenis, ¿no? La clase puede ser 0, no apto, 1, apto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como les dije, también podemos realizar la normalización de datos, ¿no? ¿Ya? La normalización de datos se refiere a mapear el conjunto de datos, ¿no?, a valores dentro de un intervalo conocido, ¿no? Por ejemplo, si a todos los datos anteriores, a estos datos anteriores, los queremos llevar a intervalos de -1 y 1, ¿no?, -1 y 1, usamos una formulita esta, donde lambda 1 y lambda 2 son en -1 y 1, y lo que hacemos es, realizamos esta formulita y llevamos este conjunto de datos a este otro. Fíjense la variable t sub i, por ejemplo.
La variable t sub i, que será tiempo, por ejemplo, o tipo, ¿no? Tiene, el valor mínimo es 1, ¿no es cierto? De todos sus datos, el valor mínimo es 1 y el máximo es 3. Entonces, para el valor mínimo 1 será menos 1 y para el 3 será más 1, ¿no es cierto? Menos 1, 3. Y los intermedios serán los que haya. En este caso, justo el 2 es un número que está entre 1 y 3. Es decir, el 0 va a estar entre menos 1 y 1. Fíjense, regreso y aquí está. Menos 1, 0 y 1, correspondientes a tipo, a ti, ¿no? Entonces aquí ya está normalizado. Esto también nos sirve para, una vez que, ¿no?, preparemos estos datos, luego podamos usarlo para la técnica de descubrimiento de conocimiento. Una vez que hemos preprocesado los datos, luego viene la transformación de datos, ¿no? Sí, la transformación de datos, ¿no es cierto? Implica refinar los datos preprocesados para adaptarlos como entradas a los algoritmos de minería de datos, ¿no? Este es un paso crítico, ¿no? Porque hasta tener los datos preprocesados, normalizados, por ejemplo, ¿no?, como anteriormente hemos visto así, tenemos que luego, ¿no?, transformarlos para usar la técnica de minería de datos. Esta transformación significa, ¿no?, darle un formato, digamos, ¿no?, a ese conjunto de datos que hemos visto antes. Tenemos que darle el formato de la herramienta que vamos a usar, ¿no es cierto? Varias herramientas, por ejemplo, usan datos tabulados. Entonces, esos datos deberían estar tabulados. Otras herramientas usan datos, ¿no es cierto?, en un formato abierto, digamos, como los datos de tipo CSV, por ejemplo, de Excel, otros datos del tipo DAT, donde simplemente espacios, ¿no es cierto?, con un espacio, ¿ya?, se formatean los datos. Entonces, también tenemos que ver si nuestros datos merecen, ¿no?, volverse variables numéricas, ¿no? Porque fíjense que este ejemplo que les he dado del conjunto anterior de datos está entre valores de menos 1 y 1, pueden estar también entre valores de entre A y C, digamos, A, B, C, ¿ya? Pueden ser también así datos de tipo, ¿no es cierto?, alfanumérico, ¿ya? Entonces, reitero, en esta etapa de transformación tenemos que convertir los datos para su entrada exacta a la técnica de minería de datos que apliquemos posteriormente, ¿no? Es importante notar que en la transformación de datos también podemos realizar extracción de características, ¿no? Hay todo un mundo grande para la técnica de extracción de características. Hay muchos trabajos interesantes que se han hecho, ¿no?, en el campo de la informática, de la matemática, la estadística, ¿no?, para la extracción de características, ¿no? Luego hay que también realizar la reducción de datos, ¿no? Si son muchos datos y vemos que estadísticamente usar tantos datos es lo mismo que usar un porcentaje, entonces podemos reducirlos, ¿no? Es decir, fíjense, si tenemos un dataset, ¿no?, en este sentido, como pueden ustedes ver, aquí tenemos, por ejemplo, datos que no son numéricos. Fíjense, soleado, lluvia, nublado. Soleado, lluvia, nublado, ¿no? Para volverlo numérico, por ejemplo, tenemos que ver, ¿no?, soleado, nublado y lluvia. Solo son tres tipos que hay. Hay tres, ¿no es cierto?, tres categorías de datos para este atributo. Entonces yo podría poner soleado 1, nublado 2, lluvia 3, y así sucesivamente, ¿no? Aquí igual, ¿no? Entonces, fíjense esto, no se olviden de que el atributo clase es fundamental. Puede tener un conjunto de datos del atributo clase, ¿no?, normal, a veces puede no tener, ¿no es cierto? Y luego, una vez analizado ese conjunto de datos, una vez que tengamos los datos, ¿no es cierto?, seleccionados, los datos preprocesados, los datos transformados, ya le aplicamos aquí la técnica de descubrimiento de conocimiento, como es la minería de datos, ¿ya?
Entonces, dependiendo del objetivo del proceso de descubrimiento de conocimiento, ¿no? Depende de la fuente de datos, ¿no es cierto? Hay que escoger la técnica de minería de datos para aplicarla. Después viene la interpretación y evaluación de resultados, ¿no? Una vez que se aplica la técnica de minería de datos, hay que interpretar y evaluar los resultados, ¿no? ¿No? Si los resultados no son adecuados, tenemos que repetir ¿no? Volviendo al anterior proceso, de la aplicación de la técnica de minería de datos, tenemos que volver a aplicar y regresar después, obtener otros resultados e interpretar y evaluar para que nos convenza, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ello podemos usar técnicas de estimación de errores, curvas de esfuerzo y aprendizaje, matrices de confusión y de pérdida, ¿no? Entonces, regreso aquí. Al interpretar y evaluar los resultados, lo que más se usa son las técnicas de estimación de errores, ¿no? ¿No? Sobre todo si se usa el error promedio, lo llaman, ¿no? Cálculo del error promedio de nuestra técnica, ¿no? Vamos a hablar de eso. Entonces, entraremos aquí a un análisis de las técnicas de minería de datos, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo es esto en la vida académica que uno ha tenido, y estoy seguro también que ustedes han debido llevar algunas de estas técnicas de minería de datos, ¿no? Sí, hay las técnicas predictivas, ¿sí? O de aprendizaje supervisado, y luego hay las técnicas de descubrimiento de conocimiento o de aprendizaje no supervisado, ¿no? En las primeras técnicas, las predictivas, se tienen dos fases, la fase de entrenamiento y la fase de prueba. En cambio, en las técnicas de descubrimiento de conocimiento o de aprendizaje no supervisado se tiene una sola fase. Entonces, esas técnicas son estas, por ejemplo, ¿no? De las predictivas están los árboles de inducción y los sistemas conexionistas, mientras que las técnicas de descubrimiento de conocimiento están el agrupamiento o autoorganización y el análisis de asociación. Hablando de los árboles de decisión, ¿cómo son estos, no? Los árboles de decisión, ¿no? Estoy seguro que varios de nosotros ya hemos llevado algunas de estas técnicas, ¿no? Los árboles de decisión son métodos para aproximar una función objetivo de valores discretos con el fin de describir una variable. Ahí está un árbol de decisión donde tenemos nodos, tenemos hojas al final del árbol, ¿no? Y dependiendo de con qué arista, con qué rama, ¿no? Se unen los nodos, al final se obtiene una función objetivo. En este caso, como es un árbol de decisión booleano, la función objetivo es aquella función donde las ramas, donde llegan ramas de valores no cero. En este caso, aquí, ¿no es cierto? Entonces es x3, ¿no es cierto? Con complemento de 1, conjuncionado con x2 sin complemento, más, ustedes pueden ver, ¿dónde llega? Aquí llega con 0, no corresponde, aquí sí llega con 1, entonces será más x3, x4, más x1, bueno, conjuncionado con x1 complemento. Entonces esa es la función objetivo de este árbol de decisión booleano. Pero puede haber árboles de decisión no booleanos, ¿no? Con más valores. Diferentes nodos, para cada nodo diferentes valores, A, B, C o D, o sea, en este caso, tantas ramas ¿no es cierto?, se desprendan de ese nodo en función de los valores de los atributos. En este caso, una rama con AC, otra rama con B, otra rama con D. Y así sucesivamente, ¿no? Estos son árboles de decisión no booleanos. Hay un algoritmo básico para la construcción o la generación de un árbol de decisión. El algoritmo básico, es el algoritmo, ¿no es cierto?, donde se tienen pasos para generar el árbol. Lo más importante es aquí usar la fórmula de la entropía y la ganancia de información. Yo les voy a explicar cómo es esto, ¿no? A ver, a ese conjunto de datos que estamos analizando,
¿no? Desde un principio, es decir, puede ser las características de los días aptos para jugar fútbol o aptos para jugar tenis, estos, ¿no es cierto? Tenemos 14 días. Dentro de estos 14 días se tiene información sobre el tipo del día, la temperatura del día, la humedad, el viento y la clase, si es apto o no para jugar. ¿Ya? A partir de ese conjunto de datos se genera un árbol de decisión en este sentido, ¿no es cierto? Para al final obtener este árbol de decisión, es este pseudocódigo, ¿no?, de programación, que es el que nos interesa, que es el que nosotros entendemos, ¿no es cierto? Ya les hablaba de que para los árboles de decisión lo más importante es calcular la entropía. Sí, la entropía es una medida de desorden, digamos, ¿no? Es la medida de desorden de los datos. ¿Ya? Y el cuasi inverso de la entropía es la ganancia de información. ¿Ya? Estoy seguro que ustedes han debido leer este concepto. Si no, fíjense, la entropía lo que capta es en qué medida están dispersos los datos, ¿no?, en base a una variable, ¿no? Y para ello tenemos este ejemplo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tenemos este conjunto de ejemplo que lo estamos analizando, son 14 días, ¿no es cierto? Y sabemos que si analizamos el atributo clase, ¿no?, la entropía de clase será cuántos atributos hay, cuántas filas o registros hay donde el atributo clase es sí. Son 3, 4, más estos 5, 9. Hay 9 de 14, ¿no? Aquí tenemos, reitero, un valor 9 entre 14 por el logaritmo en base 2 de 9 entre 14. Todo esto con signo negativo, ¿no?, haciendo uso de la fórmula de la entropía. Luego, menos hay 5 registros con clase no. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de 14 por el logaritmo en base 2 de 5 de 14. Entonces, la entropía de este conjunto de datos respecto de su atributo clase es de 0.9403. ¿Ya? Esa es la entropía de un conjunto de datos respecto de un atributo. Muy bien, ¿cómo se halla la ganancia de información? Se usa la fórmula, vuelvo a la fórmula, ganancia de información es la entropía antes calculada, menos la sumatoria de, ¿no es cierto?, del subconjunto de datos de la variable entre todo el conjunto de datos, ¿no?, por la entropía de ese subconjunto de datos. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a analizar, fíjense adelante. Siempre hay que memorizar estos datos. Tenemos, ¿no?, días de tipo, días de temperatura, días de humedad, viento. Reitero, tipo, temperatura, humedad, viento. Entonces, calculamos las ganancias de información de, ¿no es cierto?, de tipo, de temperatura, de humedad y de viento. La ganancia de información de tipo será la entropía, ¿no?, antes calculada, menos, ya vemos, ¿no?, 5 días de 14 días son soleados, menos 4 días de 14 son nublados, menos 5 días de 14 son lluviosos, ¿no es cierto? Todo esto lo volvemos ahora en números, será la entropía de soleado será menos, igual vean ustedes de soleado, 3 días de 5 días son soleados, ¿no es cierto?, menos a ver, reiteramos aquí, soleado, estamos calculando la entropía de soleado. Regreso aquí al conjunto de datos y tenemos soleados son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? De esos 5, respecto del atributo clase, 2 son no, a ver, hasta aquí son 2,
otro soleado, aquí 3, ¿no? 3 son no. Para soleado, aquí es sí, clase, y para el otro soleado, sí. Entonces hay 2 que son sí y 3 que son no. Muy bien, por eso para soleado, 2 más 3 son 5, por eso 3 que no son soleados, ¿no es cierto? Menos 2 que son soleados y aplicamos la misma fórmula. Sacamos este valor para nublado idénticamente para lluvia y reemplazamos valores. Resulta que la ganancia de información del conjunto de datos respecto de la variable del atributo tipo es de 0.2467. La ganancia de información de temperatura es de 0.0292. Luego hacemos lo mismo para la ganancia de información de humedad y la ganancia de información de viento. De humedad sale 0.1519 y de viento sale 0.0481. Como son los 4 atributos, ¿no? Humedad, viento, retorno atrás, temperatura y tipo, vemos que la ganancia de información de la variable tipo es la mayor, ¿no? 0.2467. Por lo cual, este atributo se convertirá en nuestro primer nodo del árbol de decisión, ¿no? Entonces ahí tenemos a tipo, ¿no? Tipo de día, como que son 14 días, los 14 días, respecto del atributo tipo, 9, ¿no es cierto? Como aquí tenemos al principio 9 son días aptos para jugar al fútbol, 5 son los días que no son aptos para jugar al fútbol. Usando la variable tipo, tenemos para tipo soleado, nublado y lluvia, ¿no es cierto? Si hacen esa expansión para soleado, los días que son soleados son los días 1, 2, 8, 9 y 11. ¿Ya? Dentro de estos 5 días soleados, 2 son aptos para jugar al fútbol y 3 no son aptos. Si expandimos por tipo de día nublado, tenemos igual 4 días, el día 3, el día 7, el 12 y el 13, y todos son aptos para jugar al fútbol. Pero si tenemos el tipo de día lluvioso, vemos que hay 5 días, el día 4, 5, 6, 10 y 14, de forma que los que son aptos para jugar al fútbol son 3 días y no son aptos 2 días. Simplemente hasta este momento hemos expandido el árbol de decisión respecto del atributo tipo. ¿Por qué? Porque tipo tenía la mayor ganancia de información, ¿no? Pues tenemos que aplicar el mismo algoritmo, pero para este subconjunto de datos ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un subconjunto de datos donde todos son aptos y hay 0 no aptos, ¿no? Como días para jugar. Entonces aquí la paramos, digamos, porque eso dice el algoritmo. Ya, entonces si continuamos calculando, tendremos la expansión, ¿no? De esta forma. ¿Ya? Entonces aquí es bien importante, si ustedes ven un árbol de decisión en este sentido, ¿no es cierto? Si no conocemos el pseudocódigo informático, ¿cómo lo llevamos? De esta forma, fíjense, tenemos como primer nodo el tipo, que es la variable o el atributo, entonces decimos, ¿no? Si el tipo, if tipo es igual a nublado, ¿no? Directamente todos esos días son de clase sí, es decir, son aptos para jugar al fútbol, ¿no? If tipo igual a nublado, entonces clase sí. Else, ya veríamos por analizar, por decodificar este nodo y este nodo. Else entramos y decimos, ahora sí, si la humedad, fíjense, la humedad, dice, es alta, será aquí. Si es alta, entonces aquí fíjense, no son, ¿no? Todos los días no son aptos para jugar al fútbol. Entonces, si la humedad es alta, y aquí está matando otra variable más, o el viento es fuerte, si la humedad es alta, no es apto para jugar al fútbol. Si el viento es fuerte, tampoco es apto para jugar al fútbol. Entonces,
Dice, si se cumplen esas dos condiciones, entonces no es apto para jugar al fútbol. Caso contrario, dice, como verán, si la humedad es normal y el viento es débil, o el viento es débil, entonces la clase sí es un día apto para jugar al fútbol. Sí, entonces, de esta manera se arma el árbol de decisión, ¿no? Una vez que existe el árbol generado, este es el pseudocódigo que nos interesa y lo podemos usar. Entonces, este pseudocódigo sintetiza todo el conjunto de datos que hemos visto anteriormente a los 14 días. Imagínense si fueran 10.000, ¿no es cierto? 10.000 filas o 10.000 registros, ¿no es cierto? Esto asociándolo con la vida real, por ejemplo, nosotros podemos tener datos de este tipo, ¿no? No, si retiros de la cuenta bancaria está entre los intervalos de 10.000 a 30.000 bolivianos al mes y, ¿no es cierto? Y tiene créditos con mora entre 0% al 5%, entonces es un cliente que hay que llamar, ¿no? Para ofrecerle más créditos, ¿no? Lo podemos analizar también en el sentido de decir, y además si tiene una cuenta con un promedio superior a 30.000 bolivianos, por ejemplo, ¿no? En un intervalo de tiempo. Esa es la forma de usar. Hoy en día hay entidades, hay personas, hay equipos dentro de las instituciones que realizan el descubrimiento de conocimiento en sus datos para seguir velando por los intereses del negocio, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto de los árboles de decisión. Muy bien, veo que el tiempo realmente nos está jugando una mala pasada. Eh, Espero sigamos para continuar con esto. Ya hemos hablado de la normalización de datos, ¿no es cierto? Luego están los sistemas conexionistas, que es usar ese mismo conjunto de datos que tenemos, y bueno, a ¿no? Los sistemas conexionistas son pues las redes neuronales artificiales. Entonces las entradas a la capa de entrada de la red neuronal serán cada nodo, será cada atributo del conjunto de datos, ¿no? Ya, donde aplicando la técnica que ya muchas herramientas lo usan, se obtiene un resultado, ¿no es cierto? Hay que rescatar que en los sistemas conexionistas existe una fase de entrenamiento o aprendizaje y una fase de reconocimiento o clasificación, ¿no? En la fase de entrenamiento o aprendizaje se tiene que inicializar las variables participantes, se tiene que realizar el aprendizaje de los ejemplos, ¿no? El aprendizaje, la red neuronal tiene que aprender cada día, ¿no? De los días aptos para jugar al fútbol. Tiene que realizar el cálculo de errores, actualizar los pesos de la red, ¿no es cierto? Y en la fase de reconocimiento se realiza el reconocimiento de un nuevo ejemplo, ¿no? De una nueva fila, de un nuevo registro, ¿no? Y nos dirá si es un día apto o no para jugar al fútbol. Bueno, tiene un conjunto tiene un algoritmo ya definido. Estas técnicas son un tanto trilladas, pero sí nos devuelven, ¿no, ciertos resultados en su momento. Entonces, hasta aquí hemos visto en gran detalle las técnicas de descubrimiento de conocimiento supervisado, cuando existe el atributo clase en un conjunto de datos, ¿no? Los árboles de decisión y las redes neuronales son dos técnicas para datos que tienen el atributo clase. Pero cuando hay datos sin atributo, es decir, sin un atributo que categorice a los registros, debemos usar, por ejemplo, la técnica de agrupamiento o clustering, ¿no? ¿Cómo se percibe esta técnica? Por ejemplo, el problema es si tenemos estas manchas de puntos espaciales en el espacio bidimensional, ¿cuántos grupos podemos distinguir? Dos, ¿no es cierto? Dos grupos, dos manchas. Cuando tenemos este conjunto de puntos, podemos distinguir un grupo. Pero cuando tenemos este conjunto de datos distribuidos así en el espacio bidimensional, aquí en este caso no se puede percibir a simple vista, ¿no es cierto?
Para eso se usan las técnicas de agrupamiento. Las técnicas de agrupamiento son varias, ¿no? Tenemos el algoritmo de la Z autoorganizada, tenemos el algoritmo LBQ, ¿no? Y sus extensiones, tenemos otro algoritmo de la red neuronal de topología flexible, ¿ya? Entonces aquí dicen, miren, en el agrupamiento los ejemplares no necesariamente deben estar etiquetados, no deben tener un atributo que categorice a los registros, ¿no? ¿Ya? Se deben calcular los centroides o los representantes de clase, ¿no es cierto? Y el método más usado es el método de los K-vecinos, ¿no? El K-medias, el método K-medias ustedes van a poder ver, hay mucha documentación al respecto. Luego tenemos su topología, tenemos su algoritmo, ¿no es cierto? Por ejemplo, usando MATLAB, se ha hecho este ejemplito, donde tenemos en el plano bidimensional, ¿no es cierto?, dos variables, donde cada variable tiene estos atributos, es decir, cada punto es un renglón, y usando las técnicas de agrupamiento, lo que se han encontrado son dos centroides, por ejemplo, ¿no?, que agrupan al conjunto de 10. Es decir, si cada puntito aquí bidimensionalmente visto, porque en la vida real son multidimensionales, cada dimensión es una variable, un atributo del conjunto de datos, de la tabla, de la base de datos, ¿no es cierto? El agrupamiento consiste en agrupar en tantas clases uno define. En este caso, si son dos grupos, ¿no es cierto? Muy bien, luego está el análisis de asociación, que lo que hace es ubicar en el dataset, siempre hablando de ese conjunto de datos, ubica reglas de asociación. X, entonces sí, del tipo X, entonces sí. Entonces, de la misma forma, las reglas de asociación que nos dicen que son variables de X, entonces sí, es decir, si son días húmedos para jugar si son días húmedos, entonces son días con viento. O si son días húmedos, entonces son días con lluvia. No sé, ¿no es cierto? De esa manera se interpreta. Pero existe el descubrimiento de patrones secuenciales que es más complejo. Ya considera más variables en vez de solamente dos. Considera más variables como, en este caso, tres variables, tres atributos, ¿no? X, entonces YZ, o XY, entonces Z. ¿No? Bueno, hay herramientas, ¿no es cierto? Hay herramientas que nos muestran cómo a partir de un conjunto de datitos se obtienen las reglas de asociación. Entonces, fíjense, usando las medidas estadísticas que aquí tenemos, el factor de soporte, el factor de confianza y el factor de confianza esperada, podemos analizar y ver este tipo de reglas. Nos dice, si F es 8, entonces implica D1. F es 0.8, implica D1. Lo que es obvio en este conjunto de datos, miren, para F8, 0.8, D es igual a 1. ¿No? Y eso dice, tiene un soporte del 57.14%, una confianza del 100%, una confianza esperada del 71.43%. La regla aquí es escoger las reglas de asociación que tengan la mayor confianza y la mayor confianza esperada. El soporte es en qué medida esas reglas existen en el conjunto de datos. Ya, entonces, luego existen las técnicas híbridas. Solo por mencionar están los sistemas de lógica borrosa, los algoritmos evolutivos, ¿cierto? Ya, y aquí un ejemplito que ustedes lo pueden analizar, por favor, leyendo, bajando de la plataforma. Yo los comento velozmente. Aquí tenemos una tablita con diferentes atributos. Estos atributos, número, ascindi, iridi, donde son el número de proyecto, estos son es un almacén de datos de proyectos software, de una empresa que ha realizado varios proyectos y ha almacenado sus proyectos, ¿no? Ha registrado sus proyectos y los ha registrado. Y tenemos aquí esta tablita que da a conocer en forma general cómo han sido cada proyecto. 300 proyectos, dice, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Estas variables tienen un indicador de esfuerzo del proyecto en
hombres por día, tiempo de desarrollo del proyecto, días hábiles, ¿no? Medida de la calidad del proyecto, ¿no? ESOR, entre tarea, tiene una medida de la calidad. Luego tiene días hábiles para, ¿no? Para el retraso en la incorporación del personal, retraso en la salida de los técnicos. Tiene un registro interesante, ¿no? Visualmente, ¿no es cierto? Usando las técnicas de visualización, como hemos hablado, se puede hacer un análisis de visualización donde se puede ver que la mayoría de los proyectos han sido desarrollados en un tiempo alto, ¿no? Fíjense, la nube está tendiendo a este lado. Sobre ello se puede aplicar un sistema clasificador borroso, ¿no es cierto? En ese sentido, donde, por ejemplo, las variables de entrada pueden ser esfuerzo, tiempo y calidad de todos los proyectos, ¿ya? ¿No? Donde para cada variable lo que hacemos es justificamos la entrada y luego vamos a tener los resultados de proyectos buenos, regulares y malos, ¿no? En términos difusos también. Entonces, fíjense que las reglas van a ser de en este caso, ¿no? Si el esfuerzo es bajo y el tiempo es corto, entonces la calidad es alta. Perdón, reitero, si el esfuerzo es bajo, ¿no? El esfuerzo del proyecto es bajo, el tiempo es corto y la calidad es alta, entonces el proyecto es bueno, ¿no? Van a ser reglas en ese sentido. Luego, aplicando una técnica de inferencia borrosa, podemos ver cómo van evolucionando las variables, ¿no? ¿No es cierto? Para cada variable difusa. Y lo que hacemos es al final obtener justamente los proyectos, ¿no es cierto?, malos, regulares y buenos. Y los podemos graficar en el espacio. Bien, también se puede realizar agrupamiento eliminando el atributo clase. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero que ustedes lo revisen esto. Hay diferente bibliografía. ¿Ya? Hay unos artículos también recomendados, están en internet y hay unos enlaces en internet. Bien, ahora como estamos compartiendo aquí la pantalla, voy a ir a cómo ustedes van a realizar el trabajito si es que no tuvieran. Es importante que ubiquen esta página web, ¿no? Universidad de California ¿no? Irvine, ¿ya? ¿No? El Machine Learning Repository Content, ¿no es cierto?, Summary. Es decir, esta universidad tiene un conjunto de datos, ¿no? Miren, diferentes datos, que son datasets. Para cada ejemplo, para cada caso, se muestra un conjunto de instancias o filas o registros, el número de atributos que tienen, ¿ya? Pueden ustedes acceder, y así, diferentes casos donde hay varios conjuntos de datos. Miren, es inmenso. Entonces ustedes pueden escoger el que más les guste, ¿ya? Y para ello pueden aplicar, por ejemplo, árboles de decisión. ¿Ya? No quisiera que, bueno, sería ideal que ustedes programen el algoritmo, pero ya existen las herramientas. Por ejemplo, una herramienta para árboles de decisión y para otros temas es el Weka. También ustedes pueden ingresar a Weka, ¿ya? Y pueden instalarse la versión correspondiente a su sistema operativo, ¿ya? Y quisiera que por favor los que estén presentes consideren, ¿no es cierto?, lo que les estoy diciendo, ¿no? De esta fuente de datos ustedes escojan lo que más les guste, si es que ustedes no tuvieran ya un conjunto de datos al cual puedan hacer un descubrimiento de conocimiento. Si tienen un conjunto de datos, quisiera que, por ejemplo, usen árboles de decisión para ¿no?, explicar, describir a los datos que tienen, ¿no? Eso es por el momento para este primer grupo. El tiempo realmente ha pasado, pero valía la pena explicar. Por favor, quisiera que consideren, ¿no? Reitero, ¿no?, y puntualizo. El trabajo práctico indica que ustedes tengan un conjunto de datos para el cual realicen todas las etapas de descubrimiento de conocimiento, ¿no?
lo que hemos explicado. Aquí les estamos indicando una fuente de datos, ¿no? Aquí está la página web, que tiene un título especial, ¿no? Es el repositorio de, ¿no?, de aprendizaje automático de la Universidad de California en Irvine. ¿Ya? Ahí tienen, ustedes escojan, analicen esto, si les conviene, si es fácil de entender, escojan un conjunto de datos dentro de estos, preferentemente que tengan atributo categorizador, ¿no? Para ello aplican árboles de decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la herramienta hueca, ¿no? Entonces, la herramienta hueca les va a decir, requiero que mis datos estén tabulados o separados por espacios o por punto y coma, ¿no? Y ahí recuerdan de la etapa de transformación de datos, donde decíamos, ahí es importante ya transformar a los datos, es decir, ponerlos en formato para usar la herramienta, en este caso Weka. También pueden realizar ustedes visualizaciones con el SQL Server, por ejemplo, ¿no? Si tienen este conjunto de datos y es un conjunto de datos plano, normalmente son planos estos, ¿no? De formato plano, pueden usar el SQL Server y pueden crearse la tablita y hacer visualizaciones, ¿no?